que ser con un procedimiento que saben los consultores certificados. Y esa persona cambia su matriz de creación y por lo tanto no puede no cambiar su creación, porque lo que llamamos creación es la respuesta de la matriz de creación, y la matriz de creación está acá adentro. Y se puede modificar, y se puede escribir como un programa. Es mucho más simple de lo que la gente cree, no es nada esotérico, es algo absolutamente lógico, porque lo que nos dice qué hay que escribir en ese programa y cómo hay que escribir ese programa es el orden evolutivo. No ponemos en el programa cualquier cosa. Ponemos una línea que a esta persona, borramos, escribimos el programa y ponemos algo que a esta persona la devuelve al orden natural, al orden en que la evolución sabe que tiene que ir. Buscamos lo más óptimo posible dentro del sentido evolutivo. Vos reescribís esa línea y esta persona empieza a andar en ese orden. Y en ese orden está la abundancia, en ese orden está la felicidad, en ese orden está la salud, en ese orden está la juventud, en ese orden está la paz, Los ¿no? vínculos. Los vínculos sanos, el alimento sano, la relación sana, la economía sana, está dentro de ese orden, es ese orden, ese que sostenía tanto Spinoza, ese que hablaba Juvenal, y que encontrás en tantos lados, que la clave está ahí. Entonces tenemos la suerte, los consultores, los bioexistentes, de que no es un libro que podamos modificar a nuestro antojo. El libro no lo podemos cambiar. Ese libro nos cambia a nosotros. Y Total. si hay una impotencia por lo que nos... Mira, esto es el resultado de la impotencia por no poder cambiarlo. Esto fue algo que yo escuché, que decían de la dopamina, y yo digo, no, no puede ser. Ahí hay algo que está mal. No, el que estaba mal era yo. Estaba viéndolo desde otro lado. Y ahí unos minutos más tarde, cuando me doy cuenta de que estaba bien la naturaleza, fue tan grande lo que había atrás, que por ahí hasta ese momento yo podría haber hecho es casualidad. La adicción, es casualidad, esto es casualidad, lo otro. No, es totalmente lógico, es totalmente lógico. Y hay un montón de personas que entendiendo la lógica solamente dejaron adicciones. Total. Entonces, es una cuestión interior, todo es una cuestión interior. Una fórmula que nos vienen diciendo hace 5.000 años e insistimos en la manzana, ¿no? Insistimos en el afuera, insistimos en el mundo de la materia. Pero bueno, acá estamos precisamente para vivir esa experiencia. Sí, y para Sí, poder... totalmente. ¿Vos sabés qué? Perdón, Lau. No, 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 dale. justamente iba a conversar que esto, el viernes tuvimos una charla con otra consultora en un pueblo acá en Uruguay, en donde había más terapeutas de Reiki, de otras, y nosotros charlando sobre la bioexistencia, ¿no? Compartiendo con ellas y quedaron como diciendo, wow, nunca me puse a pensar todo lo que el otro me estaba mostrando a mí, ¿no? Digo, Qué fue fuerte. hermoso porque se abrieron tantas esas charlas, que es hermoso esa información, ¿no? Es decir, a veces creemos que tenemos la información, que todo el mundo lo sabe, pero no. En realidad es un poder enorme el que tenemos compartir esto con el resto del mundo, ¿no? Que no tiene todavía esta información. Fue Sí, hermoso esa charla. sí, absolutamente. Tenemos la particularidad de volver al otro como, por ejemplo, si aparece alguien que tendemos a atribuirle poderes, ¿no? Si hace algo especial y vos te das cuenta a través de la bioexistencia de que es, de que al fin y al cabo eran todos atributos humanos. Lo que pasa es que el ser humano se alejó tanto de sí que cuando aparece alguien que es humano, como podría ser el potencial humano, bueno, lo vas a llamar de muchas maneras diferentes, desde profeta hasta genio, o vas a decir que es un milagro lo que hace, y después vos te das cuenta que no, que cuando se ordena el orden natural, ocurre lo que la humanidad llama milagros. La cantidad de niños sanados de TEA o mejorados podría ser tranquilamente un milagro. Sin embargo, cuando vos sabés lo que hiciste y sabés dónde estaba el problema y lo que se trabajó y las historias de esta madre y la historia de este padre y todo, decís, no, es lógica, no es un milagro. Un milagro es un acto de lógica visto desde un mundo ilógico. Claro, A eso se le llama milagro, total, ¿no? total. Sí, la verdad es que sí, y experimentándolo, ¿no? Porque vos tenés en tu consulta, sobre todo yo lo veo a veces en los casos de economía, ¿no? Porque vos, que es un síntoma físico por ahí a veces es más fácil ir a buscar, pero vos trabajás en la economía de una persona y eso también se puede ir mejorando. Y a veces la abundancia no es solamente capaz que el consultante va dando sus primeros pasos y de repente por ahí todavía tiene deudas, por ahí todavía no logró
superar esa economía a la cual está en proceso, pero de repente empieza a tener abundancia en su vida, empieza a hablar distinto, empieza a mostrarse distinto, empieza a comunicar distinto, empieza a disfrutar distinto de la naturaleza, y vos decís, ahí estás en el camino ya. Y después, como consecuencia de lógica, al terminar el ciclo de consulta, algo se va a mover en su economía. Total, Es imposible que no. totalmente. Totalmente, está buenísimo lo que decís, porque es importante ir viendo las señales de lo que te va ocurriendo. Mira, es perfecto. A veces, te imaginas, yo tengo acceso a todas las fichas, voy viendo y un poco mentoreo esas fichas y digo, che, acá faltaría preguntar esto, faltaría ver esto, fíjate este tema. Y tengo el honor de ir viendo cómo las personas, por ejemplo, llegan por un problema económico, y justo lo hablamos en el último encuentro de consultores de economía, ¿no? Sí. Y el problema en el fondo no era, en muchos casos sí, problemas económicos, directamente económicos, pero en otros problemas la economía como problema está en función de otras cosas que, que la persona todavía no se anima a ver frente a frente. Le están sucediendo, pero no las quiere ver de frente, digamos, como por ejemplo un caso clásico en varias mujeres, hombres también, pero mayoritariamente mujeres, le ocurre a los dos, eso me gusta aclararlo, es que en realidad, si llego a progresar y llego a ser independiente y tener el dinero que quiero, yo me separo. Claro. En muchos casos, Sí, en sí. muchos casos fue así. Estoy dando un ejemplo de las muchas formas que hay, ¿no? Es Sí, decir, sí. me creé un formato de economía que me vuelve dependiente o nos vuelve interdependientes, porque si yo mejorara mi economía totalmente y pudiera bancar solo todo esto y a mis hijos y todo, yo me voy. Entonces, como hay principios biológicos que cuando uno no los entiende, tiende a permanecer en manada, aunque esa manada sea conflictiva y todo eso, bloquea su economía, y te estoy dando un caso, hay miles, ¿no? Para poder bloquear tu economía por un montón de cosas, porque hoy por hoy, como decíamos en el último encuentro, como yo les comenté, la economía representa de manera directa o indirecta todo lo que existe a nivel material. Entonces son tantas las posibilidades que tenés de, ¿para qué querés economía? Para viajar, y te llamás igual que tu abuelo que murió en un viaje. ¿Para qué querés la economía? Para comprarme una casa. Resulta que cuando tu mamá compró una casa con tu papá, se separaron, tu mamá quedó sola o murió tu papá. Es decir, Casa la no, dice el economía, inconsciente. claro, el inconsciente te va a decir casa no, ¿no? Encima estabas en el útero, que representaban, bueno, un montón de cosas. Pero básicamente, la economía es el reflejo de todo lo material. Entonces hay que buscar de una manera muy amplia dónde está el conflicto material que te lleva hoy a bloquearlo a través de una economía. En la infertilidad, por ejemplo, hay mujeres que llegaron a consulta y no podían quedar embarazadas. Y descubrieron que estaban relacionadas con alguna memoria en la que se casó, quedó embarazada y se murió el esposo. Claro. ¿Ok? Y entonces en este caso no tenía el hijo para no enviudar. Y no lo sabía. Y el cuerpo bloqueaba ese embarazo. Este niño estaba salvando la vida de un padre. Digamos. Para su inconsciente, si tengo un hijo, va a morir mi esposo. Voy a enviudar y voy a pasar todo lo que pasó, no sé, mi abuela, el hambre que pasó mi mamá, se separaron los hermanitos, fueron a parar a un orfanato porque murió mi abuelo, y un montón de cosas más. Entonces, es tan amplio el espectro de la economía, acá te cuento un caso de fertilidad, pero te imaginas en la economía que afecta en todo, que está muy bueno esto que dijo Laura de, en principio, lo que empieza a ordenarse es lo otro. Mira, en algunas personas no, yo veo casos que su fábrica abre un montón de sucursales, o su local puso 15 franquicias más, me acuerdo de una chica de Catamarca, divina, consultora, que de tener un supermercado pasó a tener 8, ¿no? Y que es hoy la cadena más grande, creo que de supermercados de Catamarca, o una de las más grandes. Y lo que ves es que en muchos casos pasa eso, pero en otros pasa lo que dice Laura. Es decir, noto una mejora en las relaciones con mi mamá, con mis hermanos, con la naturaleza. Me siento, eso para un consultor ya son señales. Ya Claro. son señales, ya empezó a acomodarse. Y el proceso puede ser más largo hasta que finalmente lo nota en su economía, ¿no? O a veces es al principio, a veces en el medio, a veces después que se acomoda todo lo demás, Claro. porque la economía afecta a un montón de escalas. Claro. Sí, Claro. totalmente. Aparte de sostenerlo en el tiempo también, ¿no? Porque primero se Sostenerlo te van en- acomodando cosas, como a mí, por ejemplo, la relación con mi madre ha aumentado muchísimo, está muchísimo mejor, tengo más tiempo, puedo hacer mucho más cosas. Pensé que no era creativa y estoy haciendo un montón de otras cosas con la IA, o sea, Bueno, qué me bueno. estoy